Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triño y Loro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, en esta película vamos a estar hablando de Superbad o Super Cool. Curiosa forma. Siempre me ha parecido muy curioso cómo tradujeron el nombre de esta película. Pero pues esta película que me atrevería a llamar un clásico de la comedia, ¿no? Del cine de comedia. Definitivamente. A lo mejor y no está a la altura de otras de esa época, como, no sé, Virgen a los 40 y otras películas que a lo mejor son más famosas. Pero creo que en otra edad, que éramos como que más jóvenes, ¿no? Comparados a otras películas de comedia que salían en esa época. Pues creo que sí se ha vuelto hasta un poquito de culto, ¿no? Y fue el inicio de la carrera o el auge, o más bien el punto donde crecieron mucho varios de los actores y escritores que salen aquí, ¿no? Pues por ejemplo, Seth Rogen, que pues, él se ha vuelto un comediante muy famoso. En aquella época pues no era lo que es ahorita, ¿no? Claro. Digo, no se diga el reparto. Creo que el reparto es el que está más cañón. Aquí Jonah Hill, Michael Cera. Digo, Emma Stone ya había salido en un par de cosas, ¿no? Antes de esto. Christopher Mintz-Plasse, ¿verdad? Bill Hader, probablemente uno de los mejores cómicos desde aquel entonces hasta hoy. Bill Hader, o sea... Sí. O sea, un gran elenco en esta película. Muy, muy graciosa, la verdad, sí. Adelantándome un poco. Es una película que disfruto mucho. Pero, Lauro, ¿tú qué opinas de Superbad, así, empezando? Sí, a mí también me gusta bastante. Creo que definitivamente diría que es un clásico de la comedia. Cuando salió, creo que salió en una época como perfecta para nosotros, al menos en nuestra edad. No exactamente, literalmente el año en que salió, porque sí recuerdo que esta película, como dices, obtuvo su estatus de culto como lentamente, ¿no? O sea, no fue como que un hit inmediato. Y bueno, en el año que salió creo que teníamos 12 años, entonces no fue particularmente en ese momento. Recuerdo haberla visto mucho en la tele, tanto doblada como en inglés. Y fue como algo lento, pero definitivamente cimentó algo en la comedia que de hecho después muchas otras películas se inspirarían en Superbad como para lograr esa vibra o esa historia, haciendo historias muy similares de ir a fiestas o de los tres amigos o cosas por el estilo, que fue algo como pues un parteaguas. Y yo recuerdo de esas primeras veces que las vi hasta hoy, siempre me ha gustado bastante, siempre me saca carcajadas en muchas partes que la veo, y definitivamente en cierto punto absorbí la personalidad de Seth. Ya ves que está de moda de que yo soy ese en el cine. Yo literalmente en esos tiempos sí absorbía las personalidades de los personajes, y sí puedo ver cómo hacía cosas que hace Seth y me avergüenzo, pero pues realmente era como pues la moda o pues lo que se hacía en esos tiempos. Digo, de hecho esta película tiene muchas cosas que ya no son correctas, ¿no? Como algunas palabras que utilizan ahí con el Fogel y con otros personajes, pero pues son completamente de su época, ¿no? O sea, 100%. Son cosas que yo decía, que tú decías seguramente, o sea, son cosas que conocíamos personas así, que hacíamos ese tipo de cosas. Entonces creo que eso hace que tenga un lugar aún más especial y la vea con mucha nostalgia por lo mismo. Sí, a mí definitivamente me transporta a cuando yo era un prepuberto y salía con mis amigos al ¿cómo se llama? No al mall, güey, A la plaza. Sí, a alguna plaza así de que y te creías cool, pero en realidad eras un perdedor, ¿no? O sea, bueno, no un perdedor, pero pues eras como que pues perfectamente normal, ¿no? Ordinario. Claro. Y algo que pues también siento como sí, cierto, como que era muy cierto de esa época ciertas cosas, ¿no? Sí. Yo no era tanto un Seth, supongo, de aquí que estamos tomando el quiz de BuzzFeed o lo que sea. Supongo que yo era un poquito un Evan, pero inclusive Evan está de que llevado a un extremo, ¿no? O sea, bueno, claro, digo, los personajes están súper exagerados, ¿no? Pero claro, pues, son cositas o actitudes que ves. Sí, son cositas o es que, por ejemplo, la manera en que manejan sus inseguridades, ¿no? Porque ellos son tres nerdillos entre comillas, perdedores, ¿no? Que siento que era
también la época donde se empezó a hacer cool o mainstream ser un nerd. Sí. ¿Verdad? Fue cuando empezó eso, al menos en la época actual, porque las películas sobre nerds antes eran tipo Weird Science o Porky's o cosas donde ponían a los nerds como estos pervertidos, que digo, no que no los pongan así en esta película, pero mínimo, pues en otras películas pues hacían cosas que inclusive en esa época estaban mal, ¿no? De que grabar a las chavas y cosas así, que era como burlándose de la cultura nerd. Aquí es más bien... Seth Rogen y no me acuerdo con quiénes más escribe esta película y quiénes dirigen, pero sé que también está involucrado Judd Apatow como productor. Pero pues yo siento que más bien ellos están como exagerando su propia juventud, ¿no? Pues Seth se llama igual que Seth Rogen, por ejemplo. Claro. O sea, sí siento que pusieron mucho de ellos mismos en la película y ayuda a poder identificarte un poquito más allá de nada más nos estamos burlando de los nerds, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, hay un personaje que se llama Seth como Seth Rogen y luego está el personaje que actúa Seth Rogen que forma parte de la película. Me da mucha risa porque muchas veces le aplaude cosas a McLovin y no puedo dejar de pensar de que él escribió esa línea de McLovin y después dice que, qué buen chiste o no sé qué. Sí. Yo está bien chido. Eso. Me encanta eso. Sí, hay varias cosas chistosas al respecto de que... también lo de que, es que nosotros queríamos ser cool porque de niño nunca fuimos cool. Y es como, siento que también es un poquito de que como sacando algo que trae él, ¿no? De que a lo mejor ahora soy famoso o lo que sea, pero de niño era un perdedor, ¿no? O sea, como que... Y a lo mejor le puede eso hasta cierto punto. Sí, y como decías, no tanto critica o hace ver mal a los nerds, sino como que los abraza, pero sin tampoco exagerar en donde ellos son mejores que los bullies o los jocks o el grupo que quieras, ¿no? Pero pues sí es como una ventana de entenderlos y mostrarte, como dices, las inseguridades, las cosas que querían hacer, pero al mismo tiempo ver cómo ciertos de ellos sí son como buenas personas y solamente quieren encajar. De hecho, eso está interesante. O sea, para la época de esta película, como dices tú, de que antes ponían a los nerds o a los adolescentes en películas haciendo cosas como muy indebidas. Sí hacen algunas cosas estos personajes muy indebidas, pero al mismo tiempo sí tienen como que una ética o una moral como más arriba que muchas de otras películas. O sea, sí creo que hasta tiene lecciones sobre eso, que son temas como muy delicados que inclusive en el mundo real han tenido sus repercusiones muy fuertes, cosas de esas por el estilo. Me parece como curioso verlo en una película pues ya tan vieja, es del 2007, ver que tiene como ese tipo de lecciones y no se va como por lo más clásico que mencionabas, ¿no? Sí, está interesante porque, o sea, por ejemplo, lo de que tienen la identificación falsa para comprar alcohol, ¿no? O sea, pues no voy a pretender que es algo que esté bien, ¿no? Pero ciertamente es algo que cuando tienes esa edad es de que, wow, ok, alguien puede conseguir alcohol o lo que sea. O sea, si es de que, wow, esta persona es de que es Elvis, ¿no? O sea, claro. es la persona más cool del mundo. Y sí, o sea, hay ciertas cosas así que se me hacen divertidas. Y luego también cómo plasman a los bullies, ¿no? En la película. Porque siento que muchas veces ponen de que el bully era el tipo alto, guapo, musculoso, ¿no? Sí. Cuando realmente, pues no dudo que existan muchos, pero por ejemplo yo, que francamente fui bulleado de niño y así, pues era un niño normal, ¿no? Igual que yo, o sea, físicamente. No era ni siquiera más alto que yo, simplemente me aventaba su lonchera y cosas así, y es como... o sea, el niño era agresivo, ¿no? No tenía nada que ver con su físico, era porque... o sus papás le mostraban ese tipo de tratos o algo por el estilo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que sea... pues más fuerte o lo que sea, ¿no? Sí. Y es algo que ves en la película porque, por ejemplo, al inicio lo bulea un vato y le escupe, ¿no? A Seth. Sí. Y pues es un tipo que físicamente se ve
igual como que medio teto, ¿no? Medio Sí. nerdillo, qué sé yo, o sea... Sí, está de que vestido igual, sus amigos se ven iguales. Usa lentes, o sea, Ujú. que ese es otro estereotipo, ¿no? De que lentes, es nerd. Claro. Y aquí nomás McLovin del grupote. Sí, cierto. Lentes. Que Pero es sí, gracioso, ujú. porque... fíjate que ahorita que dije McLovin, es gracioso porque muchas veces se me olvida que el personaje se llama Fogel, no McLovin. Es de que, Es como fácil. McLovin, de que Ujú. pero en realidad se llama Fogel. Sí. Pues es que más en la película le dicen más McLovin que Fogel, ¿no? De lo Creo que que, pasa en creo la que le historia. dicen más ese insulto, supongo que homofóbico, que debo Sí. decir, no digo que esté bien que le diga así, Ujú. pero en la película, francamente, sí se me hace muy gracioso. Es demasiado gracioso. Porque además es un juego de palabras Sí. sencillo, pero muy ingenioso. Es de que chinelas. Como Sí. odio que es ingenioso el insulto, ¿sabes? O sea, si me Sí, lo hicieran claro. a mí. Es de que rayos, es un buen insulto. Ujú. Sí, es de esas cosas que decimos de que, bueno, pues es muy de su época. La gente, pues ya no utiliza tanto esa palabra, al menos la gente sensible, pero en Ujú. esa época, claro que se hacía. Sí. Y así hay muchos como insultos muy listos que tiene Seth ahí, la jiribilla que trae. Y luego, pues, Jiribilla. eso hace más difícil traducirlo, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. Como desde el nombre de la película, ¿no? Superbad. Bad en inglés tiene una connotación también buena. Y en español, pues, malo no tiene una connotación buena, ¿no? Entonces, está bien difícil hacer la traducción. Y por eso, pues, super cool se termina escuchando muy raro, ¿no? Pero luego esa de Fogel, el insulto que le dicen de Fagel. ¿Cómo traduces eso al español? Es de que Literal, solo lo es tradujeron como el imposible. insulto, ¿no? Sí, lo tradujeron como la insulto palabra, homofóbico. la primera palabra en inglés la pusieron en español y eso le dice. Y pues obviamente el delivery de Jonah Hill, ¿no? Hace todo mejor que ahí Es que Jonah sí, Hill tiene un ritmo comédico tan bueno en toda la película de cómo dice sus líneas. Y bueno, ahí está todo desesperado y le grita eso. Y el doblaje lo hicieron muy bien. Lalo Eduardo Garza, Garza, sí. hace un gran trabajo ahí de doblar al Jonah Hill. Pero pues definitivamente yo creo que para mí fue como el descubrimiento de esta película, ¿no? O sea, no necesariamente que otros actores no sean buenos o inclusive mejores que él, honestamente, pero Emma creo Stone. que para mí, sí, Emma Stone, para mí el que se lleva esta película es él por todas las tonterías que se la pasa diciendo. Sí, pues es que literal es el protagonista, ¿no? Ujú. Pero sí, creo que... Es que la verdad, yo creo que la película no funcionaría sin Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse. Lo siento, Sí. tengo que leer porque siempre se me olvida con su identidad. Christopher Mintz-Plasse. Pero sin ellos tres la película no funcionaría porque Sí. siento que son perfectos, no nada más en las escenas que tiene cada uno de ellos, sino juntos también tienen una química Sí. súper incómoda de amigos, pero que son de que pasivo-agresivos entre ellos Ujú. y a veces agresivos de plano, o sea, de Sí. que, o sea, sí es como una dinámica muy curiosa donde, por ejemplo, o sea, no que yo tratara a mis amigos así perpetuamente. Digo, hemos sido amigos porque 13 años o algo por el estilo. Ajá. No, o sea, no me comporto así normalmente, pero a lo mejor cuando estás nervioso porque vas a salir Claro. con una chava o lo que sea, como que te ganan los nervios, ¿no? Sobre todo ellos que son estos geeks que, oye, pues 2 de ellos de la nada los están pelando las chavas que les gustan el mismo día, ¿no? Es de que está así de que Sí. súper loco, ¿no? O sea, sí me llama la atención cómo plasman ese nerviosismo en cómo hablan entre ellos. Porque, Sí. por ejemplo, Seth, al no tener como la inteligencia emocional, ¿no? De lidiar con esos nervios y de que... Y si me dice que no... Y... Oye, además yo soy este gordito y ella anda con puro galán, ¿no? O sea, pues, ¿cómo me va a pelar y que no sé qué? En vez de lidiar con eso, ¿verdad? Que él está consciente de eso porque lo habla, ¿no? Claro. Pero en vez de eso, pues insulta a sus amigos, se burla del vest que trae Fogel, ¿no? O sea... Que se veía bien Fogel, digo, estoy de acuerdo que se veía medio señor, pero era un buen look. Estaba mejor vestido que ellos, güey. Creo que la camisa era lo que no funcionaba porque se Y es veía lo que como se muy quedó. bombacha
y Sí, sí, de sí. que es lo que se le quedó. Pero sí, definitivamente ellos tres son los que hacen funcionar la película. De hecho, cualquiera de los otros actores, honestamente, por más buenos que seas, lo puedes cambiar. Tal vez a Bill Hader y Seth Rogen no tanto, pero pues a las chavas, francamente, no, pues no les dan mucho que hacer. Y ellos tres son los que cargan a la película. Y de hecho, los actores hablan de eso, ¿no? En donde Jonah Hill y Michael Cera inclusive se empezaron a hacer amigos y empezaron a salir con ellos mismos cuando estaban empezando a grabar la película. Y que Jonah Hill al principio le caía mal Christopher Mintz-Plasse. O sea, de que genuinamente Como le caía Fogel. mal. Sí, Fogel le caía mal. Y de que creo que hasta se enojó cuando lo castearon. De que yo no quería que castearan a él o algo así. Y pues funcionó muy bien, ¿no? O sea, digo, ya después creo que se llevan bien y todo. Pero pues es curioso como saber eso y después ver la película y ver cómo funciona. Y pues sí, cómo muestran sus inseguridades insultándose y poniéndose nerviosos. Y es muy divertido. Cuando hablan con las chavas es demasiado gracioso, ¿no? Como cualquier tontería que les dicen, ya sea Seth o Evan, me da bastante risa todo lo que les dicen a las chavas. Sí, también está incurado lo que dices de que lo incómodos que son entre ellos. Bueno, bien rápido. Es eso que dices de que ellos lo hablaron en un podcast, ¿no? Un tiempo tuvieron un podcast durante la pandemia, ¿no? Sí, y luego ya también lo han hablado por separado varias veces. Sí, de hecho, sí les recomendaría mucho ver esos podcasts donde hablan de cuando hicieron la película y cómo se llevaban y todo. Creo que es muy interesante ver que como que ellos también se vienen dando cuenta que los personajes tienen mucho de ellos, ¿no? O sea, Sí. está interesante ver eso. Sí, de hecho ahí en ese mismo hablan de cómo prácticamente de la noche a la mañana se hicieron súper famosísimos y de que ya no podían salir a ningún lugar sin ser molestados, etcétera. Pero sí, eso de que dices de que tienen muchos de sus personajes es muy cierto, o sea, porque... O sea, decía por ahí Michael Cera de que otra persona leía por el personaje de Seth, porque creo que a Michael Cera lo castearon primero, o no me acuerdo si era Jonah Hill, pero decía de que otras personas leían como Seth y era de que un personaje completamente diferente, ¿no? Porque sí le cambiaron cosas para ponérselo a Jonah Hill y pues creo que eso es muy listo de los escritores, tanto Seth Rogen como Evan Goldberg, o sea, sí le dieron muy en el blanco de cómo eran ellos. Y pues sí, funciona muy bien. Y pues inclusive los personajes de los policías también terminan siendo muy importantes para la historia. Y pues, no sé si podría haber a alguien más que en esos papeles, porque hacen el papel de policías tontos muy bien. Y curiosamente Fogel no está tanto tiempo con Evan y Seth. O sea, a lo mejor sí tienen mucho de no ver la película, pensarían de que Fogel está más con ellos, pero Fogel se la pasa más con los policías y también la química que tienen entre ellos ahí está muy padre. Sí, está bien curioso eso, fíjate, que eso que dices de que Fogel como que medio tiene su propia historia en la película, o sea, como que tiene una mini película él dentro de esta película, porque... La aventura de Fogel. Sí, porque realmente lo de que pues consigue el ID falso, realmente es un accesorio para hacer eso, ¿verdad? Sí. Y luego pues que sale que lo golpean y que asaltan la tienda donde él está, ¿verdad? Y luego llegan los policías y se lo llevan de rol y todo, ¿no? O sea, sí está muy diferente su película. Que sí, o sea, creo que está muy, muy cool. Algo que se me hace bien curioso también de Fogel en esta película es que la primera vez que lo ves no te lo presentan. Es el personaje de Michael Cera platicando de que cómo se va de fiesta, ¿no? Con sus amigos. Y ahí lo ves por primera vez en la película, de que en la historia de él. Y ya después te dicen de que él se llama Fogel y así, o sea, está curioso esa táctica, ¿no? De que ¿qué onda con este batillo de lentes que está con ellos de la nada, ¿no? O sea, y habla súper chistoso, ¿no? El Fogel. Sí. Tiene una voz muy pilludita y luego él está súper flaquito. Es que está... Es perfecto. Sí, qué rollo. Estaba demasiado flaco. O sea, si es de que denle un sándwich a ese niño, por favor. Sí, pues ahí al final sale de que sin camisa y lo ves todo de que súper flaquillo, ¿no? Sí. Algo que me llama la atención, digo, ya lo había pensado, pero a lo mejor no lo había como dicho tanto, que el personaje de Seth tiene
tonos medio homosexuales. O sea, Sí, bastante. digo, Bastante. yo siempre he pensado que esta obsesión que tienen o tenemos, diré, porque no estoy seguro, de que los adolescentes o los jóvenes con esto de dibujar penes o con cosas como muy de hombría o cosas por el estilo, es algo muy homosexual si lo piensas bien. O sea, si te pones a analizarlo bien es de que, oye, está muy raro, ¿no? O de que esto de la misoginia, de que estás tratando mejor a los hombres, de que no estás pensando que hay algo más ahí. Pero bueno, el personaje de Seth tiene esto de que al principio cuando están hablando de porno dice algo pero yo no quiero ver una vagina sola, de que no, eso no me gusta. Y es como Sí, de, sí, un que momento. no ¿Qué es está para pasando mí. aquí? No es Ajá. para mí. Y es como. de Amigo, donde date cuenta. de donde yo soy, a eso le llaman de una forma, ¿no? Ujú. De una manera que ya no usamos. Y luego, pues, No, obviamente, bueno, sí. la escena legendaria, ¿no? Donde empieza a dibujar pitos infinitamente cuando era niño. Y de hecho, ahí el personaje de Michael Cera, Evan, sí se lo dice, ¿no? De que, oye, eso es muy gay, ¿no? Pero se sordean, o Sí, sea, sí, sí. no hablan de eso. De hecho, algo que me llama la atención de esta película es que siento que los personajes ocasionalmente tienen reacciones súper exageradas y luego de que, ¿en serio no vas a reaccionar más de que, o sea, con lo de tu amigo, por ejemplo, ahí Evan, Ujú, de que, wow, eso es raro y algo gay, ¿no? O sea, ujú. cuando debió haber sido de que, no, pues, por eso te va a odiar la chava que me gusta, ¿no? Por eso, o sea, por eso es súper extraña contigo, porque Sí. se acuerda del niño que dibujaba penes, ¿no? O sea, sí es algo muy evidente. Ah, O sea, y me da risa que Seth todo lo platica. Y no nada más esto, sino todas las cosas que él narra en la película, en ujú. general. Él hace una fantasía súper extraña donde Sí. todos tienen la culpa menos él, Sí, sí, sí. ¿verdad? O sea, cuando intenta robarse cerveza o alcohol, que Ujú. ni siquiera lo intenta, solo Ah, se sí, mete sí. a la tienda, Ujú. alucina como cinco situaciones, no, tres situaciones diferentes y Ajá. procede a salirse de que no pude, ¿ok? De que es que la Están. seguridad, de que Sí, no, y están no, súper chidas esas alucinaciones. sí, Y está luego, cogeros. hasta sí pensé de que lo de la viejita pudo haber funcionado. O sea, tal vez si le decía eso o si le pedía ayuda, tal vez le podía comprar algo. Y luego me da mucha risa que al final de esa alucinación la viejita dice algo así como diviértete cogiendo con Jules o algo Ah, así. sí, Está bien padre. Y luego, que los dibujos de los penes son increíbles, ¿no? Y digo, al principio vemos algunos ahí y luego cuando ujú, saca la lonchera que era de ujú. Ghostbusters, que tenía Sí, sí, sí. muchísimos más, están súper detallados. Y luego todavía en los créditos salen unos nuevos Sí, que salen más. son A, legendarios, francamente. a mí lo que me da risa es cuando empiezan a ver referencias. O sea, cuando ya Ah, llegó a un sí, nivel de que retrató ese polémico momento en Tiananmen, ¿no? En Tiananmen Square. sí, Este, pero es un pito, o sea, sí. o sea, ese tipo de cosas son las que me dan mucha risa Ujú, en esa escena, porque sí. personalmente yo sí siempre he encontrado que es extraño que se pongan a dibujar penes, la verdad, o Claro. sea, y es algo que yo recuerdo que hacían mucho cuando estábamos pequeños, o Ujú, sea, sí, sí. cuando estábamos, no sé, prepubertos o qué sé Ujú, yo. secundaria, De prepa, claro. que, sí, luego, pues era una broma, ¿no? De que abrías tu libreta y estaba llena de penes que dibujaron los demás del salón y cosas, o sea, Clásico. era como hacer nugget o algo así, ¿no? Sí. O sea, era de esas como bromas de la escuela. Ujú. Pero sí era como que es bastante gay que se pusieran a poner pitos en mi libreta. Que Sí. no es malo ser gay. Digo, Sí, sí. No es vandalizar malo. mi libreta sí lo es. Claro, claro. Pero sí es como, están conscientes de lo que están haciendo, Sí, tal vez. digo, lo comentamos como algo curioso porque pues por lo general, o al menos en esa época, definitivamente en esa época, no sé ahorita cómo sean los niños, no es que se viera como algo malo, pero sí insultaban a esas Ujú, personas o se utilizaban esas palabras como insultos, ¿no? Entonces como que ujú. la hipocresía de utilizar Sí, eso como un insulto y después como tener estas tonalidades es como de, ujú, a ver, entonces ¿cuál? O sea, ¿los odias ujú. o qué está pasando aquí, no? Sí crecimos en una época bien curiosa, que siento que era una época de transición Ujú, donde era mucho más aceptado socialmente la homosexualidad y todo esto, ujú, pero simultáneamente seguían siendo un insulto decirle sí, hacia alguien.
Ujú. Y a lo mejor si detenías, ¿no? Al menos algunas personas que usaban esos insultos, a lo mejor decían, pues no lo considero que sea algo malo, pero Claro. como insulto funciona, ¿no? Y es algo Ujú. medio extraño de esa época, como que viendo hacia atrás te das cuenta de que qué raro que así era. Pero así Ujú. era, ¿verdad? Así era. Sí. Está curioso. Y así eran muchas películas, o sea, Superbad Claro. realmente está súper tranqui comparado a otras, ¿no? Sí, sí, De sí. esa época. Ujú. Este, sí, o sea, es muy interesante ver hacia atrás todo ese Ujú. tipo de cosas. Sí, definitivamente era algo cultural y como dices, está muy raro porque por un lado ya era mucho más aceptado que en otras épocas, pero al mismo tiempo todavía pues nos, ¿cómo se dice? Nos fomentaban pues este odio o este rechazo, tal vez Ujú, no directo, pero definitivamente indirectamente, ujú, pues la gente a nuestro alrededor o pues la cultura pop definitivamente era algo que ujú, pues absorbíamos y pues qué bueno que como sociedad o como cultura pudimos evolucionar de eso, ¿no? Porque pues ujú. definitivamente hoy ya no es así. Digo, obviamente existen personas tontas aún hoy en día, pero ya no Ujú. está como tan arraigado en la cultura como estaba en ese momento, ¿no? Sí, y son el tipo de cosas que voy a decir un cliché cuando ven alguna comedia o película de esa época, pero definitivamente ya no harían una película así hoy. No Sí. lo digo nada más en ese vacío contexto de antes me podía burlar de cosas que ya no lo digo nada más por eso, sino Ujú. siento que películas así ya no se hacen en general, como que películas tan casuales, tan normales y al mismo tiempo burlándose de su contexto y de su Ujú. alrededor, ¿no? Siento que en cierta forma nos hemos vuelto también muy como serios sobre ciertas cosas Ujú. cuando siento que a veces poder burlarte de ellas, número uno, suavizan la existencia, ¿verdad? Claro. Número dos, pues se prestan a la crítica, ¿no? ¿Cómo vas a avanzar si no puedes criticar cosas, ¿no? Ujú. O sea, siento que en gran parte la película, por ejemplo, esta película, siento que critica ciertas cosas de la sociedad Sí. que son como arbitrarias, ¿no? Ujú. Y es como... Y pues de hecho algunas de ellas han cambiado, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí, y definitivamente este tipo de películas ya no se hace, en especial comedias, ¿no? Como que hoy en día hay muy pocas comedias. Yo no sé Ujú, si sea más por lo que tú dices de que pues ya no se atreven a burlarse de ciertas cosas, como dices, no de las cosas que había antes, sino de las cosas que hay hoy en día, o ujú, si es más una cosa como de el dinero que cuesta hacer estas películas y el dinero que te puedes ganar haciendo una película de 100 millones de dólares contra estas que cuestan 10 20 30 millones. O sea, ujú. definitivamente sí cambió pues el modelo de negocio y ya no tenemos este tipo de películas en donde, oye, son tres actores prácticamente desconocidos, vamos a hacer Eso una comedia. también. O sea, ya no lo hacen hoy en día. Hoy en día, si es Ujú. una comedia, tiene que salir mínimo un actor súper famoso, ¿no? Jennifer Lawrence en Sí, esta la última. última que recuerdo es esa de Jennifer Lawrence. Y digo, al final del día escuché a algunas personas que dijeron que les gustó. Yo no la he visto, creo que tú tampoco. Pero Ujú. pues sí es una película muy diferente en donde Jennifer Sí. Lawrence ya es una actriz súper establecida Ujú, comparado con lo que eran estos tres actores en su momento, ¿no? Y ujú. pues sí ha cambiado bastante. No, eso es muy diferente que sea una actriz fue famosa. Pero luego también la situación en la que está esa película es una situación muy fantasiosa, que es de que los Mm, papás del chavo contratan a sí. una escort, ¿no? Que se hace pasar por su novia y todo eso. Ujú. Pues realmente no es una situación que digas tú le pasa a todo mundo, ¿no? Sí, ¿no? O Tienes sea, razón. realmente tampoco es por ese lado una película que puedas decir tú, puedo entender de dónde viene y todo eso. Claro. Digo, sin haber visto la película, no quiero criticarla Ujú, ujú. como película, simplemente estoy diciendo, inclusive esa película que podrías decir, oye, es una comedia que se hace ahorita, sigue sin ser como una comedia situacional realista, ¿no? Porque Claro. dentro de lo que cabe esta película es muy realista en cuanto a puedes rápidamente identificar situaciones que te han pasado que Sí. suceden en la película, ¿no? O Sí. sea, tú mencionabas que te identificabas en algunas cosas con el personaje de Seth
o situaciones o lo que sea, ¿no? O sea, también yo, y creo que en otras películas que han salido después, pues ya no, ¿verdad? Claro. Y luego pues está esa película, y luego hay otras películas como Ant-Man, ¿no? Que pues a lo mejor y son comedias, pero tiene que ser una comedia, pero es de superhéroes y sucede toda esta acción y lo que sea, o sea, sigue sin ser igual, ¿no? O sea, sí creo que estaría padre que alguien como ellos, a lo mejor Judd Apatow o Adam Sandler, cuando Adam Sandler hace comedias oscuras o dramedies o lo que sea, es muy bueno, la verdad. O sea, sí creo que valdría la pena revisitar este género. Por ejemplo, por ahí he visto que se ha vuelto a visitar pues el cine de acción de los 80s, ¿no? Lo hemos hablado por ahí con John Wick y a lo mejor Misión Imposible un poco. Las películas de terror prácticas, ¿no? También como que de repente resurgen con Blumhouse y así. Pues a lo mejor ahora les toca las comedias, ¿no? Regresar. Sí, definitivamente, pues los únicos que hacen películas tan chicas ahora, al menos mainstream, ¿no? Porque pues obviamente vas a decir de, sí, pues persona ahí hizo una película con $100, ¿no? Pero que lleguen al mainstream, pues son Blumhouse o son A24, ¿no? Y pues ellos hacen como entre terror, dramas, entonces sí necesitaríamos uno de esos para la comedia, porque sí faltan películas pequeñas, ¿no? Porque los grandes estudios ya nada más hacen grandes películas, inclusive pues todos esos, Judd Apatow o Adam Sandler, pues sus comedias, las que hacen hoy en día ahora son muy grandes. Entonces sí sería un cambio que necesitan hacer. Tal vez esa nueva de Jennifer Lawrence sea como el parteaguas, yo no sé. Pero como dices tú, es muy diferente. Las películas de esta época eran cosas muy normales, ¿no? Que tú podías ver fácilmente, pues esta Virgen a los 40 o Proyecto X, Pineapple Express, 30 minutos o menos. O sea, hay muchas películas que sí se sitúan en cosas reales y bueno, creo que Pineapple Express es la única que me deja de que nada, sí se pone medio loca esa movie. Es que pues realmente todas se empiezan a poner medio locas, ¿no? Inclusive Superbad, pues estos policías de que hacían cosas súper raras, digo, no que no existan policías así, seguramente los hay, pero pues el relacionar todo y el llevar todo a niveles como súper altos, pues sí es como de, pues bueno, tal vez no pasaría todo eso en un día o algo por el estilo. No, pero es parte del chiste, obviamente. Es parte del chiste. Que de hecho, aún así, siento que conectan muy bien las cosas, ¿no? Desde que van a comprar el alcohol y luego desde que hay un robo en la tienda, entonces tienen que checarle la identificación a Fogel para ver a McLovin, y luego que en el estacionamiento atropellan a este Seth, y luego que él justo iba a una fiesta y en la fiesta y tal cosa, o sea, como de va girando muy rápido la historia y se van conectando los hilos, y luego inclusive los policías se vuelven a encontrar con Evan y Seth y luego vuelven a la fiesta y los policías vuelven a encontrarse con ellos en la fiesta, o sea, está muy bien conectada y se siente como muy simples, ¿no? Digo, si te pones ya a analizarlos de que qué casualidad, pero pues digo, no me acuerdo si mencionan en dónde viven o algo así como para saber si es un pueblo muy pequeño, pero pues en un pueblo chiquito fácilmente podría pasar así, ¿no? Sí, podría pasar así. Y digo, también pues es una película al final del día. Sí. Pues escribes provocaciones para situaciones, ¿no? O sea, claro. A lo mejor no es la película más elegantemente escrita del mundo, tampoco es la más elegantemente editada. Por ejemplo, ahí esta fue la primera vez que como que me puse a ver la película, porque esta película se me hace como muy fácil ponerla mientras hago otra cosa. Es algo que he hecho en el pasado, pero ahorita sí dije, no, para el podcast voy a sentarme a verla de inicio a fin, con mi atención absoluta. Y sí, por ejemplo, de edición, de repente había cosas medio de que, híjole, estuvo rough esa transición o ese corte o cositas así, sí noté también. Pero, digo, era una película muy barata en cuanto al budget, ¿no? En cuanto al presupuesto. Siento que tampoco las ves para, pues, criticarlas demasiado, ¿no? En ese aspecto. Pero, digo, son cositas que noto ya... Pues, ¿qué? ¿15 años o no? 16 años después, ¿verdad? Pues ya más crítico, supongo. Sí, son cosas que ves con un ojo más crítico. Y como dices tú, francamente,
no son importantes en la película. Ah. O sea, no es de las cosas que te vas a fijar o de las razones por las cuales ves esta película. Ujú. También de repente hay muchos efectos de sonido de stock. En muchas partes Sí. lo puedo notar de que Ujú. tanto pues con lo de los policías, de los sonidos de los Ujú. carros y las sirenas y las balas, y luego de repente en gritos, ¿no? En la fiesta esa Ujú. que no era la de Seth y Evan, de repente Ujú. usan mucho el mismo grito de stock, que no es el Sí. Wilhelm Scream, pero es Pero otro es otro muy popular, que sí lo usan mucho escuché. ahí popular. Entonces, También pues sí, tienen en la detallitos. icónica escena Ujú. de los dibujos de arte, Sí, es cierto. utilizan una típica risa de niño. Que, Sí. que, que, por Ujú. ejemplo, está también extrañamente, en Ujú. Diddy Kong Racing, en el Nintendo Eh, 64. Está la misma risa cuando sale el logotipo de Rare. Por eso es de que ya, esa es una risa stock. inmediatamente. Sí. Que por cierto, esa escena icónica de los penes, qué buena selección musical. Pusieron ahí una Sí, sí, canción sí. como de samba Sí, y algo tipo bossa, brasileño. ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Sí, 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 está Está muy bien curada. chido. Sí. Increíble. Sí, pero sí creo que es una película muy interesante de ver. Lo único que no sé es si se la recomendaría Ujú. a alguien más joven. Porque, por ejemplo, Ajá. yo hace esta ocasión no, pero una vez la vi con mi hermano. Ujú. Y él realmente se rió a lo mejor un par de veces. Y me dijo, es que esta película es tu sentido del humor. O sea, me dijo, realmente yo no tengo este sentido del humor. Es más tu estilo. O sea, y yo de que, ok, sí entiendo lo que dices, la Ujú. verdad. Es que es bien difícil con las comedias. O sea, no nada más creo que es por ser de nuestra época, pero siento que con las comedias es algo muy delicado en donde si no te atrapa el sentido del humor en Ujú, particular, ya la película es de que prácticamente basura para ti, ¿no? Entonces, ujú, sí es algo como difícil. Digo, sí creo lo de que es muy de nuestra época, entonces, aun y cuando alguien tenga un sentido del humor pues más cercano a esto, sí tiene muchas cosas que como de cultura o de ujú, la manera en que se comportaba la gente en ese momento que pues a lo mejor una persona joven de hoy en día pues no va a conectar con eso tanto. O sea, alguien, ujú, no sé, de 15 años de hoy en día, pues no sé cómo reaccionaría ante estas cosas, ¿no? Entonces, pues ujú, sí es difícil recomendarla para alguien que pues no la vio en su momento. Tal vez alguien de nuestra edad que no la vio en su momento, pues a lo mejor y sí, pero ujú. pues quién sabe, ¿no? No, claro, no, tienes mucha razón. El humor es muy subjetivo. Luego otra cosa, tanto las películas de comedia como las de terror, al menos yo siento que tengo que tener ganas de ver una comedia o una película de terror. Sí. No es como muchas otras películas que puedo nada más decir, quiero ver una película y voy a poner X película. Ujú. Sí tengo que tener el humor para poner eso, ¿no? O sea, Claro. sí creo que influye mucho. A lo mejor si le dices a alguien, que fue mi caso, de que, hey, ven a ver esta comedia conmigo. No tengo ganas de ver una comedia, pero lo haré porque no estoy haciendo nada, ¿no? Y es como, Ujú. pasó 2 horas y no la odié, Ujú. supongo, ¿no? Que creo que es lo Claro. que pasó con mi hermano. Ujú. Pero sí, o sea, yo sí la recomendaría más que nada si lo que hemos estado diciendo suena interesante, ¿no? De Claro. que la ventana a la época, el Ujú. sentido del humor que es muy diferente y muy de su Sí. época, ¿verdad? O sea, creo que si te interesan ese tipo de cosas, sí vale la pena, ¿verdad? Pero Ujú. de lo contrario, no sé. Sí, probablemente no. Pero pues sí, o sea, es que son tipos de películas en donde tu humor afecta mucho tu experiencia al ver esta película. Ujú, Digo, de por sí cualquier película, tu humor o tu experiencia al verla, con quién la ves o en dónde la estás viendo o qué pasó mientras la estabas viendo puede afectar mucho cómo ves ujú, una película, pero pues especialmente con películas de comedia o terror, como dices, ujú. pues no sé, pudiste haber tenido un día malo o qué sé yo, y cien por pues ciento por más que esté chistosa la película no te va a risa. Entonces, pues sí, Ujú. es algo complicado por ahí. Sí, 100%. Pero, pues bueno, ahí sí no sé qué podríamos decirle a alguien que esté pasando por eso, ¿no? Viendo una película es como Sí. live and learn, supongo, como diría Ujú. Ni modo. Sonic. Sí. Sí, pero, pues bueno, digo, pues ahí, ustedes que nos han estado escuchando, ¿han visto esta película? ¿Qué opinan de ella? Eh, es una película que vale la pena ver ahorita o deberíamos cancelar a HBO o Netflix o quien sea que la tenga en el momento que estén viendo esto, ¿no? A Seth Eh, Rogen. a Seth Rogen, cancelarlo a él.
¿verdad? O, o a los actores, que es lo que está de moda ahora, cancelar a un actor que no tiene vela en el entierro, como dicen por ahí. Nomás porque sale en la película, ¿no? Digo, cosas ahí curiosas que pasan. No quiero dar ejemplos porque siento que envejecen el episodio instantáneamente, porque todo el tiempo está pasando algo por el estilo, ¿no? Pero sí, creo que es muy interesante la conversación alrededor de este tipo de comedias. Y pues la verdad a mí me gustan mucho las películas de comedia, la verdad, también series de comedia y stand-ups y hasta canales de YouTube de comedia. O sea, la verdad, si ustedes quisieran que habláramos de algo así, estoy seguro que podríamos hablar de eso, ¿no? Inclusive si quisieran, no sé, que habláramos de Smosh, ¿no? Que está de moda otra vez Smosh. Podríamos hablar de algo de Smosh o qué sé yo, digo, remontándome a esa época, porque de hecho es algo que veía mucho en la época de Superbad. Sí, definitivamente. Pero bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. Fuimos Paco Tribuño y Lauro Chapo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.